los seres humanos desde tiempos antiguos. El hombre se ha enfrentado a grandes catástrofes, inundaciones, hambrunas, terremotos y otros dramas que anteriormente eran atribuidos a la naturaleza y a los dioses. Los dioses, existan o no, son construcciones hechas a base de los miedos del ser humano, que necesitaba una explicación a lo que lo atemorizaba. También necesitaba un ser superior que les diera seguridad en momentos críticos. Por eso hoy tenemos la religión, la que le da orden a la sociedad. Un orden que el mismo Napoleón Bonaparte reconoció que se vio alterado tras el intento de acabar con la religión durante la Revolución Francesa. Actualmente, Ulrich Beck plantea un concepto, el riesgo. El riesgo es diferente a la catástrofe. Según Beck, el riesgo es la escenificación de la catástrofe, nuestra expectativa ante una amenaza. Con este concepto, Ulrich Beck nos habla de la sociedad del riesgo global, una sociedad que no solamente se enfrenta a riesgos locales, sino que inevitablemente los problemas empiezan a afectar a todas las naciones, quedando la nación-estado impedida para actuar ante las situaciones de orden global. Desde 1492, cuando España descubrió América y unos años después descubrió el Océano Pacífico, Oceanía, y dio la primera vuelta al mundo, estamos ante un proceso de globalización progresivo. En ese entonces los españoles llegaron a tener un nivel de entendimiento alto acerca de cómo era el mundo, y empezaron a comerciar con naciones orientales como China, y junto a sus vecinos europeos extendieron los principios de la sociedad occidental. Pero otros factores impulsaron aún más la conciencia de comunidad global. El primero, la industrialización, que trajo muchos avances tecnológicos, científicos y militares, que cambiaron el estilo de vida de las personas y generaron más riesgos de los que había antes. El uso de la pólvora como arma de guerra fue impulsado también por los españoles y los otomanos. Esto generó un tipo de guerra más destructiva que paradójicamente trajo estabilidad siglos después, porque los estados empezaron a ser conscientes de la destructividad que generaban las armas. También hubo un cambio importante para la vida actual, y este fue producido por la industrialización. La industrialización generó un cambio de vida en el campo por la vida en la ciudad. También a partir del siglo XX el ser humano logró muchos avances y se dio cuenta que estos avances podrían ser una amenaza para la existencia misma de la vida. Llegó una era donde aumentó el caudal de información, una sociedad basada en los servicios y cuyo pilar es la información. Esta sociedad, que es la actual, que surge después de la industrialización y la sociedad disciplinaria, es una sociedad más dinámica, que ha generado nuevos riesgos y que han dejado obsoleto al Estado-nación. Con catástrofes como la crisis financiera, el cambio climático, el terrorismo y la actual pandemia nos ha obligado a actuar en conjunto. El hecho de no reconocer que se debe cooperar puede llevar un peor punto a la catástrofe. El imperativo cosmopolita. Las guerras no solamente afectan a los países que las experimentan, sino que estas desencadenan una cadena de eventos como la crisis migratoria, que a día de hoy incomoda a los países europeos o países sudamericanos como Colombia y Chile, que han tenido que recibir extranjeros como refugiados. Y esta situación ha incomodado a los ciudadanos de los países receptores, generando tensión, que en un principio, ante la visión positiva de la socialdemocracia y entre las personas y la visión de la recepción de refugiados como un acto humanitario, hacía que existiera una visión positiva de esto. Sin embargo, los choques culturales han generado la aparición de grupos reaccionarios que hace unos años hubiéramos tachado de racistas e inmorales, que han logrado crecer dentro del establecimiento progresista gracias a las redes sociales y circulación masiva de información, que nos hacía estar al tanto de cualquier acto polémico protagonizado por este nuevo grupo, que integraba a la sociedad. Es en Europa donde la situación es más crítica. Gracias a las redes sociales nos hemos podido dar cuenta rápidamente de esta situación. Muchas personas en Europa también se han dado cuenta, gracias a las redes sociales, de la intención de algunos refugiados, sobre todo los musulmanes extremistas. En el ejemplo anterior podemos identificar fácilmente cómo surge la sociedad del riesgo y que ocurre en dos fases. La primera fase ocurre cuando se generan de forma automática las amenazas de las que no se es consciente en el debate público, que sería cuando la migración era controlada y aceptada casi en su totalidad, y no era un tema de discusión política. La segunda fase surge cuando los peligros de la sociedad industrial se apoderan de los debates políticos y las amenazas se tornan incontrolables. La sociedad entonces es consciente de la generación de este peligro y también busca responsables. En este caso, esta fase surge cuando la gente se da cuenta de la crisis de migrantes y la culpa
la encuentra en un gobierno que facilita la migración y censura toda opinión contraria. Como decía antes, el miedo condiciona la manera de actuar de las personas. El humano, por principios de conservación, actúa en función de lo que lo haga sentir seguro, incluso traicionando sus valores como los valores democráticos. Para Beck es esencial distinguir entre el miedo y el temor. Beck se apega a las definiciones de Hegel y Kierkegaard, diciendo que el temor es la reacción directa y espontánea a la amenaza, y el miedo es la significación que toma en cuenta las amenazas del futuro. Son estas dos sensaciones son las que agitan el panorama político, sobre todo en esta sociedad de la información. Para Beck, la sociedad del riesgo mundial es una enorme fuerza motriz política, porque incita a la gente a hacer algo para evitar la catástrofe. Y Beck ve como motor de cambio a la clase media, porque en la actualidad el debate político ya no se concentra en el proletariado explotado, pues en una sociedad como la europea vemos el crecimiento de una sociedad de trabajadores mayoritariamente de clase media con una base de derechos laborales, que ya tienen ingresos, que tienen bienes, y pues esta clase media es la más susceptible, pues además de ser mayoría está expuesta a los medios de comunicación que definen nuestra realidad. Y es que es la más activa en las marchas, pues ha sido tocada por discursos y luchas como el cambio climático y funciona como una fuerza legitimadora del debate político. En Europa, con la recuperación económica tras la Segunda Guerra Mundial, la prosperidad, la caída del muro de Berlín y más factores que trajeron un auge de la democracia que se expandía por el mundo, se generó un ambiente de positivismo frente a la democracia y la socialdemocracia. Pero este sistema no está exento a que se vulnere el Estado de Derecho. Fareed Zakaria habla del iliberalismo, el auge del autoritarismo es el auge del autoritarismo que se puede ver en gobiernos como el de Fedchenko en Europa Oriental o el de Vladimir Putin en Rusia. Para que una democracia funcione tiene que haber prosperidad económica, y pese a que Europa la tiene, estamos viendo como esta generación, los millennials, que prometían más, están lidiando con altas tasas de desempleo, sobre todo en países como España e Italia, donde el paro es alto y hay un sentimiento de que el gobierno no escucha a las personas y es egoísta. Haciendo referencia a lo que se decía antes por principios de autoconservación, el hombre prefiere la seguridad antes que los valores, entre ellos los democráticos. En los países de Europa Occidental y en Estados Unidos hay una tendencia creciente de ciudadanos que tienen una opinión negativa de la democracia, y crece el porcentaje de personas que creen que en un gobierno presidido por un líder que no se ha elegido democráticamente, y también crece el apoyo a un gobierno militar. Los gobiernos sirven en gran parte a las élites económicas y a los lobbies. Las políticas públicas dejan de ser populares y vemos como hay una desaceleración económica, un crecimiento de la desigualdad y un gobierno que hace oído sordo a las peticiones del pueblo. Tantas peticiones que el tema de la inmigración masiva parece solamente la punta del iceberg y nos hacen tener una visión negativa del futuro. El miedo se apodera de nosotros, la ansiedad, más cuando el hecho de tener una postura crítica a la migración masiva en Europa genera que las personas sean censuradas y tratadas como criminales, pues el gobierno ha acaparado los medios de comunicación de una forma abrumadora, y los noticieros emiten notas que en muchas personas generan la sensación de que los noticieros hacen notas a favor de los objetivos del Estado, expresan una determinada opinión y poniéndola sobre las demás, manipulando a la población con moralismo barato. Los europeos impotentes han expresado su miedo viendo esta situación como la posible desaparición de Occidente. Y Europa, como se conocían, y en Europa ha habido un resurgimiento de la ultraderecha reaccionaria, que antes era comparada con los regímenes fascistas de Franco, Hitler y Mussolini, que terminaron convirtiéndose en una especie de resistencia y terminaron ganando mucha popularidad en Europa. Hay reaccionarios como Vox en España, como con Santiago Abascal, con Salvini en Italia. Hay un partido islamófobo en Holanda con un 15% de aprobación del total de votantes. Y en un extremo también vemos un grupo de... Nosotros decimos que no. Nosotros decimos que la inmigración tiene que estar controlada en función de dos cuestiones: las necesidades de la economía nacional y la falta de necesidad de la juventud, el problema de las pensiones, el paro, la necesidad de ayudas sociales para los mayores. Es hacer que tengamos una reflexión muy sincera, es que no necesitamos más inmigración. Tiene esta reflexión. La inmigración tiene que producirse en función de la capacidad de adaptación de los inmigrantes. No es lo mismo un inmigrante procedente de un país
hermanos hispanoamericanos con una misma cultura, con una misma lengua, con una misma cosmovisión del mundo que la inmigración procedente de los países islámicos. No queremos que España sea como el resto de Europa. Una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría, y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía. Nos están destrozando todo, los impuestos nos destruyen, nos deshacen todo. Defendemos España. Defendemos nuestro caudillo que sacrificó su vida por la patria y murió en una habitación miserable de la seguridad social. Ahí murió nuestro caudillo. ¿Y ellos cómo viven? ¿Cómo están? Nuestro caudillo cómo vivía y ellos en palacios. Ahí está Carrero Blanco en una casa corriente y vulgar. ¿Y estos señores dónde viven? En el palacio de la Moncloa con un gasto enorme. Carrero Blanco cómo murió en un coche y estos señores todo qué? Helicópteros movilizando la aviación. Señores, nos están arruinando miserablemente. ¡Arriba España! Esto se ha conseguido una sociedad dividida, incluso violenta. Mientras más se atacan las facciones de la sociedad, más extremistas se vuelven. Y esto recuerda un escenario planteado por Carl Smith. Las amenazas a las que se enfrenta el mundo generan nuevas formas de violencia y división entre yo y el otro. Y entre estas amenazas encontramos la religión. La religión organiza la sociedad, pero puede generar tensión en una sociedad. Hoy en día nos enfrentamos al multiteísmo. En todas las naciones estamos ante muchos dioses y muchas visiones en un espacio reducido. Nietzsche en el siglo XIX ya nos advertía que viviríamos en una época de la comparación. Los diferentes contrastes existentes en la tradición cultural inevitablemente van a generar un despliegue de tensiones. Una problemática que trasciende los estados nacionales, domar las tensiones religiosas. Ante esta situación vemos que conceptos que para una sociedad eran rotundamente una verdad ya no aparentan ser tan evidentemente verdaderos, y eso genera conflicto. Ante esto, Ulrich Beck promueve una tradición de la paz, que intenta reconciliar las religiones y anteponer la paz a la búsqueda de la tenencia de la verdad. Beck a estos conflictos que son productos de la globalización los ha relacionado a dos conceptos. El primero es el cosmopolitismo, relacionado a Kant, Hegel y la tradición filosófica griega. Y el segundo es la cosmopolitización, que es algo forzado y que aparece debido a que el otro global ya está entre nosotros y no lo podemos excluir. Naturalmente esto puede generar rechazo y generar la reinvención del nacionalismo y personas reaccionarias, anticosmopolitas y nacionalistas. Pero habrán problemas que nos obliguen a pensar en conjunto y otros que surgirán a raíz de este mundo global, que nos obliguen a ser precavidos en temas como la apertura de fronteras. No se puede negar que las condiciones adversas de esto son reales, pero tampoco podemos negar lo inevitable de la globalización. Esto es llamado por Beck como cosmopolitismo imperativo. Los cambios desatan el miedo en la sociedad. Ni siquiera sabemos si estos cambios van a desencadenar algo bueno o malo, por lo menos un mediano plazo. En esta nueva sociedad donde se requiere el orden, nuestros lugares de trabajo están lejos de casa y nuestros trabajos agotan gran parte de nuestro tiempo. Nuestra identidad, la identidad que estaba antes de la modernidad, está siendo aplastada. A pesar de que Beck ve como una dificultad el hecho de que desechar los modelos de orden como la nacionalidad y la pertenencia étnica es algo difícil, pero eso está ocurriendo. Nuestro mundo está pasando de tener costumbres y principios a tener ideas. Vemos la creación de tribus urbanas definidas por factores como los gustos o la política, y estas identidades traspasan fronteras. A este nuevo mundo interconectado, lleno de riesgos, lo llamamos la sociedad global del riesgo. El término clave es global. Para Beck hay amenazas que se salen de las manos del Estado-Nación y ya no podemos excluir al otro, que es el agente externo a nuestra nación. Beck habla de una política interior global, que desaparece las distinciones entre unos y otros, porque ya no podemos excluir al otro global, pues tenemos situaciones como el cambio climático que nos obligan a actuar de manera conjunta, porque ya no podemos tomar decisiones en nuestra propia soberanía. Tenemos nuevas dependencias. Entonces Beck cree que es pertinente crear nuevas comunidades y condiciones para el actuar político, en una sociedad globalizada. Beck creó el Manifiesto Cosmopolita. Este manifiesto propone una democracia global basada en los principios del republicanismo, una sociedad capacitada para discutir acerca de los modelos de vida que prefieren
y para esto se necesita un concepto de cohesión y compromiso público. Los agentes motores de esos cambios se llamarían hijos de la libertad. Las instituciones Estos hijos de la libertad surgen por la erosión de la autoridad de los estados nacionales y la pérdida de fe en las instituciones jerarquizadas. En este manifiesto, Beck no especifica la forma de gobierno. Van a haber comunidades que actúen con respecto a cómo se van afectadas por los riesgos, pero todavía se están desarrollando formas experimentales de organización. La existencia de los hijos de la libertad puede ser muy positiva y ser una puerta a la epistocracia, un tipo de democracia donde las personas con más conocimiento tienen mayor poder político. Un reto actual que debe sobrepasar el gobierno es el populismo y la visión a corto plazo. La socialdemocracia trajo años prósperos a Europa, pero hoy en día nos enfrentamos a un recambio generacional que sufre el desempleo. Estados con déficit público y políticos que no toman buenas decisiones, que toman decisiones populistas para asegurar votos, como bajar los impuestos de manera inoportuna, que no son pensadas para un largo plazo. Vemos el riesgo del colapso del sistema de pensiones. En la democracia también gran parte de los ciudadanos vota, pero las decisiones políticas son tomadas por pocas personas. Quizás una solución a eso sea la democratización de las decisiones políticas, aunque también se necesitan tener mecanismos para reprender a los políticos en caso de que no escuchen las peticiones populares, pero también se necesita que las personas que tomen decisiones tengan la posibilidad de actuar. Una posibilidad para llevar esto a cabo es la demarquía, elecciones de representantes elegidos al azar, no por voto popular, sino por el azar, como lo hacían los griegos en la antigüedad con su máquina a la que llamaban cleroterión. El desempeño de los legisladores y su cercanía con la gente podría definir su carrera política en otros cargos, pero la toma de decisiones en un Senado se puede hacer con representantes elegidos de esta manera y sin posibilidad de reelegirse. Estas personas serían representantes de las personas que no son óptimas para tomar decisiones políticas, porque nuestra percepción de la realidad puede ser cambiada por los medios. Esto nos encamina al tema de la modernización reflexiva. La modernización reflexiva es la ignorancia sobre la magnitud de las consecuencias no deseadas en las sociedades industriales avanzadas, que desarrollan una capacidad de reflexividad mayor. Es una sociedad también de la incertidumbre, porque la acumulación de información genera eso. Incluso eso ha llevado a que se piense en la decadencia de Occidente. Occidente que está compuesto en gran parte por sociedades industriales avanzadas. Pasamos por una etapa de autoconfrontación crítica. Los avances son tan grandes que amenazan con la misma existencia. El siglo pasado, Victor Lebow sentaba las bases de lo que hoy conocemos como sociedad del consumo. El consumismo trajo un auge económico enorme, pero temas como la contaminación y el calentamiento global nos ha llevado a cuestionarnos, y por eso vemos que en países capitalistas como Estados Unidos se ve un sentimiento anticapitalista. Incluso la ciencia nos puede llegar a afectar. La tecnología de edición CRISPR nos abre la puerta a curar enfermedades, pero también a crearlas y crear diversas armas biológicas. Es por eso que lo que antes parecía funcional y racional deja de serlo. En este caso podría ser el avance científico y el concepto mismo de riqueza. La sociedad también se vuelve muy autocrítica y conocedora de sí misma, y eso genera que se desmorone la constelación de estructuras tradicionales en busca de solucionar sus miedos y temores. Hoy podemos estar ante el desmoronamiento de los valores tradicionales y el Estado natural. Antiguamente el Estado tenía poder a través del control de las tierras, la producción y las riquezas. Hoy en día el Estado se legitima a través de su capacidad de resolver problemas, y porque se apropió del sistema bancario, porque tiene el sistema tributario y la generación y protección de la infraestructura. Pero hoy vemos cómo surgen problemas de orden global. La riqueza también se sale de las manos del Estado ante nuevas alternativas como el Bitcoin, y corrientes como el minarquismo amenazan con disminuirlo. Aún más si factores como los anteriores triunfan. Otro tema muy actual en el mundo moderno es la idea de la reinvención del capitalismo. El Foro Económico Mundial y la China comunista proponen una visión distópica del mundo para el año 2030, ante los aplausos de Macron y Merkel en el Foro Davos. Un mundo sin posesiones ni privacidad, donde aseguran que seremos felices. Desde hace unos años la recopilación de datos también se ha convertido en un pilar de esta sociedad moderna.
Y esta propuesta lo llevaría a otro nivel. En un principio se plantea que las posesiones sean servicios. Un ejemplo de esto es Netflix. Pagas por un catálogo de películas en vez de comprarlas todas. Las puedes ver cuando desees sin ir al cine. Si necesitas algo puedes rentarlo. También otro tema relacionado con lo que se habló en el foro de Davos es que los valores de la democracia occidental van a ser desafiados. También se cree que Estados Unidos ya no va a ser la superpotencia para el año 2030 y probablemente las potencias que reemplacen el poder de Estados Unidos van a ser China, Rusia e Irán. China quiere, según su presidente, instaurar un poder global. Esto parece algo disparatado y que es algo reciente en realidad. Es un tema tocado a inicios del 2021 en el contexto de una pandemia que demuestra que ante el miedo de la población está dispuesta a obedecer. Y de hecho esto pasa actualmente en China, que ya controla en la actividad de las redes sociales de sus personas, que asigna puntos por conducta a los ciudadanos y reciben beneficios o castigos con respecto a esto. Y eso ocurrió en el contexto de la cuarta revolución industrial, la Big Data, que acerca más a los humanos con las máquinas, y que desde ya altera la política mundial, pues empiezan a aparecer políticos autodenominados como antiglobalistas. Estos cambios, si se dan, estarán escondidos detrás de conceptos como el ecologismo y defensa de las minorías, una táctica ideada en Estados Unidos ante el surgimiento de una sociedad de una mayoría de clase media que dejó en decadencia el concepto del proletario. Podríamos estar ante una sociedad comunitarista, un auténtico extremo de la economía de servicios. No tendrás casa probablemente, pero todo lo que hacías en ella lo harás en el mundo exterior, como servicio. Vamos a tener que soportar la alta vigilancia y viendo el nivel de censura de la China comunista y la Europa progresista escondidos tras una máscara de moralidad. Es muy probable que la libertad de expresión sea cosa del pasado. El problema no es que exista un gobierno global, es que este sea un gobierno centralizado y autoritario. La idea de que existe un gobierno global es que esté descentralizado y libre de muchos problemas del Estado-nación. Otra cosa que preocupa del Estado es que este cada vez se hace más poderoso, dueño de las armas, de la información, de la privacidad, de armas biológicas, de la justicia y de la impunidad si lo desea. Quedamos ante un escenario preocupante para el año 2030.